Bienvenidos una semana más a Zona Golf Televisión, en el 2 de la Televisión Canaria. En el programa de esta semana podremos disfrutar de las secciones habituales de Zona Golf Televisión, los consejos técnicos y prácticos de Pancho, la sección de material y lo mejor de los circuitos internacionales. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, hoy vamos a dar un pequeño truco para aquellas personas que les cueste mucho patear desde fuera. Yo particularmente soy un poco torpe para patear desde fuera y como verán aquí tengo dos tipos diferentes de corte. Tenemos este y luego el green en sí. Hay gente que patea muy bien desde aquí, y gente que utiliza muy bien el sand o chipea muy bien, pero para aquellos otros que no lo hacen tan bien y no chipean tan bien o no aprovechan tan bien, con el pad les es difícil, pues yo les voy a enseñar hoy a hacerlo con un palo diferente. Puede ser bien una madera 5, puede ser bien una madera 3 o puede ser un híbrido, ¿vale? Entonces yo he cogido mi híbrido que tiene unos 16 grados y es lo que voy a intentar hacer ahora. La idea de este golpe es utilizarlo como poco más o menos como si fuera un pad. ¿Qué pasa? Que al palo tener grados, a la hora de golpear la bola va a dar un pequeño salto, ¿vale? Y ese salto va a hacer que la bola salga con topspin, ¿vale? Topspin es el efecto que hace hacia adelante la bola. Con lo cual la rozadura de la bola con el césped no es tan continuo como si lo hicieras con un pad, que apenas tiene grados, ¿vale? Tiene grados pero muy poquitos grados, ¿vale? Entonces la idea es intentar hacer este golpe como si fuera como un pad, pero la bola se va a levantar ligeramente un poquito y va a ser el efecto de topspin que va a hacer que ruede hacia la bandera, ¿vale? Practíquenlo porque esto la verdad que suele funcionar bastante bien, ¿vale? Entonces voy a dar unos cuantos golpes y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Podemos coger el palo un poco más corto que nos va a ayudar a mover mejor el palo, podemos utilizar el grip de pad o no, o sea, eso ya va en función de la comodidad de cada jugador, ¿vale? Lo que sí es importante es que muevan el palo con mucha tranquilidad, porque parece que no, pero va a salir ligeramente rápida la bola, ¿vale? Otra más. Bien, como han visto la bola rueda bastante bien, es un palo bastante factible. Esos pequeños grados que tiene, bueno, esos 10 o 15 grados que tiene la cara del palo va a hacer que la bola brinque un poquito y salgan con ese topspin. Mientras que si lo hacen con un pad, por ejemplo, la bola llevaría mucho más pegada al césped y se frenaría antes. Lógicamente cuando el césped está muy alto pues igual no se puede hacer este golpe y hay que hacer un approach, ¿vale? Pero si no, les invito a que practiquen este golpe porque es bastante útil y les puede sacar de muchos apuros, sobre todo cuando tengan que una bandera corta, que no saben si patear, approachar o qué hacer. Bueno, esto puede ser una buena solución. Por favor practiquen y verán cómo se ahorran golpes. Hasta la semana que viene. Y esta semana en la sección de material de Zona Golf Televisión hablaremos de la madera 3 de calle Razorfield. Mucho se está hablando en los últimos meses de nuevas maderas que van desde el tee muy fuertes, pero no hay que olvidarse que que muchas veces la madera de calle la vamos a utilizar desde la calle, como propiamente dice, y no desde el tee, y eso va a hacer pues que maderas muy anchas, como pueden ser alguna por la de la TaylorMade RBZ, nos va a costar mucho pegarlas desde la calle. Este modelo de Callow es una cabeza mucho más chatita que va a entrar muy bien en la calle y que además, pues como la nueva tecnología permite cambiar la configuración, la podemos jugar más abierta, más cerrada, siempre con la llave, con la tuerca, y se va modificando, lo que también nos va a modificar un poco la trayectoria y el vuelo de la bola. Es decir, no nos olvidemos que muchas veces la distancia no es solo lo único que queremos con una madera 3 que nos vaya más alta nos va a permitir frenar la bola en green cuando vayamos de 2, y también decir que maderas que vayan muy largas nos va a comer la distancia del driver, nos va a desconfigurar la bolsa. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta a la hora de elegir una madera la distancia que queremos y la distancia que necesitamos para nuestra bolsa. Callaway con este modelo, hasta acordados del Forge Composite, un modelo más resistente que el titanio, que escupe mucho y que nos va a dar grandes ventajas y grandes tardes de golf.
Y esta semana en Zona Golf Televisión, en el circuito europeo, os traemos la primera prueba de este año 2012 en el circuito europeo, pocos meses después del final del Race to Dubai que tuvimos y que fue muy interesante, y donde pues estos torneos, pese a que no están las primeras espadas normalmente pues del circuito europeo, aunque sí que es verdad que este año hemos podido ver jugar en su casa a Retief Goosen, a Louis Oosthuizen, normalmente son los torneos cruciales para aquellos jugadores que no tienen una buena tarjeta. Recordemos que el orden luego de entrada a los torneos pues viene determinado por tu calidad de tarjeta. Digamos, aquellos ganadores de grande son los que primero entran, ganadores de torneos serían más o menos los segundos, luego estarían en tercer lugar, entrarían aquellos ganadores de torneos pequeños del circuito europeo, luego vendrían jugadores que tengan tarjeta del circuito europeo, es decir, que el año pasado ya ha quedado entre los 120 primeros y que decidan jugar un torneo. Luego vendrían las invitaciones de los sponsors que van quitando plazas. Luego vendrían todavía los jugadores que vienen del Challenge Tour y luego los de la escuela, y en función de la clasificación de la escuela. Por eso estos torneos son muy importantes para aquellos jugadores que vienen tanto del Challenge como de la escuela. Son los torneos donde ellos sí o sí van a poder jugar. ¿Y cuál es el problema? Que estos torneos, al ser poco importantes, reparten muy poco dinero, y entonces estos jugadores que no van a tener, que tienen esas peores categorías, pues necesitan hacer un muy buen papel para poder seguir entrando en torneos mayores. Digamos que si el juego, si un torneo, pues normalmente se juegan 140, 144 jugadores, muchos jugadores que vienen de la escuela no van a poder jugar los torneos importantes, se quedan muy lejos, incluso viniendo del Challenge, y esa es la verdadera dureza de esos jugadores que han luchado por estar por estar en el circuito europeo. Lo han conseguido bien a través de la escuela, a través del Challenge, pero luego llega el momento donde quieren jugar, hacen buenos comienzos de temporada en estos torneos menores, pero ganan su dinerillo, pero luego vienen los grandes, los torneos importantes, no pueden jugar, y aquellos que no han jugado nada, pues jugando decentemente o pasando el corte, ganan mucho más dinero que aquellos que han jugado estos torneos y han quedado bien, pues simplemente por la dotación económica. Y aquí estaban españoles, pues como ejemplo Jorge Campillo, que ha conseguido su tarjeta en el Challenge Tour, y al final le quedaba entre los 30 primeros, una buena posición para su primera temporada en el circuito europeo, pero que es una vida muy dura, y además que luego toda esta suma de dinero sirve para un ranking, es decir, los ganadores, los jugadores provenientes de la escuela y los jugadores provenientes del Challenge a mediados de temporada sufren un re-ranking, es decir, en función de lo que han ganado le dan una nueva posición para poder entrar en los torneos, y por lo tanto son cruciales estos principios de temporada para ellos. Un torneo el Open Africa, el Africa Open, perdón, que tenía la presencia estelar de Retief Goosen, de Louis Oosthuizen, es decir, que jugaban en casa y se les nota, ¿no? Al final Louis Oosthuizen ganó, es decir, además en un reto, en un challenge muy bonito con el jugador Thier van der Waal, también sudafricano, un jugador que lleva muchos años en el circuito europeo pero que nunca ha conseguido su primera victoria, un jugador pues que también tiene una calidad de tarjeta muy mala para poder garantizarse jugar toda una temporada, y que realmente estuvo acechando a Louis Oosthuizen hasta el final, pero en el hoyo 17 fallaría un pad de metro que realmente lo alejaría, le quitaría las opciones de esa primera victoria. Además Louis Oosthuizen conseguiría un birdie en el hoyo 18 que ya cerraría definitivamente las puertas, pero un Van der Waal que gracias a este segundo puesto pues consigue un dinerito muy importante para mejorar su calidad de tarjeta. Pero hombre, definitivamente hubiese sido diferente el haber conseguido la victoria, le hubiese dado una categoría 3B, podría jugar todos los torneos que él quisiese, exceptuando los majors, y esa es la diferencia entre ganar y no ganar uno de estos torneos, ¿no? Yo creo muchos de estos torneos poco te dan a base de dinero, pero sí que si estás ahí luchando por la victoria y la consigues, pues te va a cambiar la vida drásticamente, y al final es por lo que muchos de estos jugadores pues convienen, ¿no? Cabe recordar, por ejemplo, Pablo Martín el año pasado ganó en Sudáfrica, se garantizó la tarjeta para año y medio, después de que el año pasado del año anterior lo
lo hubiese pasado francamente mal, y al final estos torneos son los que te pueden cambiar completamente el panorama de tu temporada o temporada y media posterior. Recordamos que es un torneo pues que al estar dotado no está dotado muy bien económicamente, menos de 2 millones de euros, te da simplemente la tarjeta en una buena categoría para este año y para el siguiente, mientras que aquellos torneos dotados mejores te dan 2 años. Por ejemplo, el France Open, el Abierto de Francia, te da 2 años, pero este te daría, pues al ser el primer torneo, realmente te la da para 2 años, te daría la categoría para este año y para el siguiente, lo cual es un precio quizás mucho más importante que el propio monto económico, ¿no? de él, porque te va a abrir las puertas a jugar torneos, a estar tranquilo, a poder planificar tu temporada, y podemos ver a un Luis Oosthuizen que en los últimos torneos siempre ha estado en el top 10, no ha salido de ahí. Luis Oosthuizen, que después de su victoria en el British Open le ha pasado lo que a muchos le ha costado volver a encontrar su sitio, pero es que tiene un tiro con un juego con los hierros espectacular, y poco a poco parece que se ha recuperado ese juego, ha recuperado esa certeza, y es un jugador que en este año 2012 pues hay que tenerlo muy muy en cuenta, pues es un jugador que le pega muy seco a la bola, muy duro, y es un auténtico cirujano con los hierros, y encima de ser un jugador que pues es, al ser sudafricano, un jugador muy muy habilidoso, un jugador que juega con viento, y un jugador pues que va a haber que vigilar, porque probablemente volverá a ganar este año, sobre todo gracias al gran comienzo, al final de temporada y comienzo de este año. Aquí vemos a Rettig Gusen con esa madera, tirazo espectacular para dejarse esa opción de eagle, y además hay que tener en cuenta que había viento, y un Rettig Gusen que sigue siendo uno de esos jugadores que a mí me llama la atención, porque en sus épocas más jóvenes era prácticamente un rompepalos cuando se cabreaba, y ahora vemos completamente un jugador frío, un jugador que básicamente no comunica nada, de hecho no habla ni con su caddy, que es familiar suyo, familiar político. Curiosa la historia de que el caddy pues no sabe ni jugar al golf, él no le dice nada, Rettig Gusen es quien mide las distancias, y básicamente el caddy es lo único que hace es llevar la bolsa, y cuentan la anécdota de que un día en Augusta Rettig Gusen le preguntó sobre una duda sobre una distancia, y el caddy le preguntó: ¿y a mí qué me cuentas? Por lo tanto, decir un Rettig Gusen que haga un jugador que ha cambiado mucho, y vemos a Luis Oosthuizen sacando el puño. Lo de ganar en casa al final es importante, al ganar en casa el torneo de tu casa siempre gusta todo, y los sudafricanos pues orgullosos de estar en su casa, orgullosos de ganar, y simplemente Luis Oosthuizen, ganador del Africa Open 2012, una gran victoria para él, que lo va a afianzar en este año 2012 para otras victorias mucho más importantes. Y esta semana en Zona Golf Televisión, una vez más, os traemos ya los torneos frescos. El primer torneo del año en el PGA Tour, el Hyundai Tournament of Champions, que se disputa en Hawái cada año. Recordemos que es un torneo al que tan solo tienen acceso los campeones de la temporada pasada, aquellos jugadores que han tenido una victoria en el PGA Tour. Es decir, un torneo muy selectivo y que es una gran manera de empezar el año. No obstante, hay jugadores con victorias, o jugadores importantes que cada año pues deciden que este no es un torneo, que no se van a desplazar hasta Hawái, que están entrenando, que están haciendo su puesta a punto para la próxima temporada de jugadores que no vienen, o jugadores nuevamente que en su estancia en Hawái, como puede ser Lucas Glover, se lesionan y tienen que decir que pues se tienen que retirar del torneo, por un torneo donde Steve Stricker comienza fuerte la temporada. Recordemos, es una temporada de Ryder Cup, una temporada donde cada victoria va a importar mucho para conseguir esos puntos y no tener que ser una elección del capitán norteamericano, y un Steve Stricker pues que vuelve a lo suyo. Recordemos que Steve Stricker es uno de los jugadores pues que prácticamente de 125 yardas a 50 yardas de green, pues con sus hierros, con sus approach, es un cirujano. Es decir, cada vez que el promedio de Steve Stricker dentro de esa distancia es que deja la bola a 4,5 metros de la bandera, y si a eso se le suma, es verdad que con llegar a green no es suficiente, que luego hay que meter la bolita, pero es que Steve Stricker es el segundo
segundo jugador en una estadística que para mí es de las más cruciales en el golf, como son los golpes ganados con el pad. Steve Stricker es segundo en esa categoría. Y claro, cuando eres un jugador pues que no va sumamente largo, pero coges muchas calles y luego tienes ese juego corto, ese juego con los hierros de 125 yardas a green, y eres uno de los mejores pateando, pues la combinación es francamente brutal. Es decir, y además Steve Stricker tiene, yo creo que fiel reflejo de lo que es una carrera de golf dentro de un golfista, ¿no? Es decir, Steve Stricker se hacía profesional después de jugar al golf universitario en la Universidad de Illinois en el año 1990. Tardaba la friolera de 6 años en conseguir esa primera victoria en el PGA Tour, 6 años. Eso era pues en el año 1996, 2 meses después de esa victoria, de esa primera victoria, conseguía una segunda. Todo parecía que estaríamos hablando de un jugador como el que hoy es Steve Stricker, pero no sería hasta el 2009, es decir, 19 años después de convertirse en el profesional, donde Steve Stricker pues desataría el tarro de las esencias con 3 victorias en el mismo año, y convirtiéndose en el gran jugador que soy. Y esas las cosas que tiene el golf, ¿no? Es un jugador que pinta todo, pues que tiene todo para triunfar, que con una buena carrera universitaria se convierte en pro, tarda mucho en ganar, pero de vez en cuando pues los astros o algo, hay algo ahí que le hace pegar un salto de calidad, quizás la madurez, quizás la tranquilidad, quizás la familia, quizás cambios de entrenamiento, cambios de rutina, pero es verdad que el Steve Stricker que de a partir de 2009 hasta el de ahora pues no tiene nada que ver, y es un jugador que a mí particularmente también me recuerda mucho a las fortalezas que tiene Luke Donald, el número 1 del mundo. No es fuerte desde el tee de salida, pero coge muchas calles, y con el juego corto y con el pattern pues es francamente terrorífico. Un Steve Stricker pues que era líder jornada tras jornada, pero bueno, Steve Stricker en el pasado ya nos ha acostumbrado también a que es capaz muchas veces de poner las cosas fáciles a sus rivales, y en este campeonato lo volví a hacer. Empezaba Steve Stricker jugando mal, su ventaja pues se evaporaba, y al final acabaría ganando por 3 golpes de ventaja a Martin Laird. Webb Simpson sería tercero con menos 19, 4 golpes, pero realmente Steve Stricker era quien tuvo el control del torneo una buena parte del año. Y recordar que este año las victorias, al estar hablando de un año Ryder, pues son muy muy importantes, y que un jugador como Steve Stricker, uno de los grandes del circuito americano, y que yo creo que sí o sí estará en esa Ryder Cup por su importancia, porque por el papel que siempre ha tenido en los emparejamientos, va a estar ahí, pero ganarse la plaza con méritos propios va a dar mucha tranquilidad, va a hacer que no tengas que cambiar tu calendario. Hay jugadores pues que si ven que no están jugando bien, que no están sumando lo suficientemente puntos, puedan decidir jugar más torneos para poder conseguir esos puntos y meterse en esa Ryder Cup. Y aquí vemos pues Steve Stricker, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Tiros a green y bolas muy muy cercanas a bandera, a decirlo, pads por lo menos que son metibles, y sobre todo si tienes la capacidad de pateo de Steve Stricker, jugado ahí lo vemos, la bola correcta, larga contra la pendiente para que ruede para abajo y dejarse una gran oportunidad. Y un Steve Stricker pues que es un jugador maduro, que tiene experiencia, que sabe lo que es ganar, y al final a todos estos pues es muy difícil ganarle cuando tienen su día y cuando la presión todavía no les acecha, y sobre todo si la carga de los jugadores de atrás tiene que ser muy muy importante. Y vemos también que pues que aquí había siempre que veo este campo a mí me recuerda a Bubba Watson en la posición que estaba aquí Steve Stricker el año pasado, en este hoyo, pero muchísimo más para atrás. Pegó lo que fue el golpe del año, un segundo golpe a calle, desde la calle con el driver, jugando lo que para él sería un fade, a ser un jugador zurdo brutal. Y yo siempre recomiendo que lo veáis en YouTube, porque es espectacular. Aquí vemos el pad que tenía para ganar Steve Stricker, y es que al final en esas distancias es una maza, y Steve Stricker ganador de este torneo del PGA Tour. El programa de esta semana ha llegado a su fin. Espero que haya sido de vuestro agrado y veros en Zona Golf Televisión en la próxima semana. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, siempre en Twitter, en OvidioV. Muchas gracias y hasta la próxima edición. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins,
in a mouth to cut the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. You kill me. Double barrel buckshot. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? The forces of evil in a bozo nightmare. Ban all the music with a phony gas chamber. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's love. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beef, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters.